Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy comenzamos una serie de estudios, respuestas a cuestiones que me han planteado a través del Messenger y para hoy contestamos a la pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Jehová, Yahvé o Yahweh? Para comenzar con nuestra discusión, tenemos que colocar el nombre de Dios en hebreo bíblico. Esta es la forma en que aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, realmente en el hebreo antiguo, es decir, el hebreo de la monarquía del tiempo de David, Salomón y así hasta el exilio, se utilizaban otras letras u otras grafías. Sin embargo, durante el exilio, Israel fue llevado a Babilonia y en Babilonia se hablaba y se escribía arameo. Era la lengua oficial del imperio. Y debido a eso, los hebreos dejaron de utilizar los caracteres originales hebreos, aunque no tan originales porque estos venían del fenicio, lo mismo que el griego y lo mismo que el arameo. Todas estas lenguas utilizaban el alfabeto inventado por los fenicios y por eso es que esta Vav parece una Y, es decir, la Y o como se dice en griego, la upsilon. Pues bien, estos son los caracteres del hebreo antiguo y ellos los cambiaron por los caracteres arameos. En arameo, en hebreo, no se utilizan las vocales. Sí se utilizan para la pronunciación, pero no para la escritura. Es decir, aquí tenemos cuatro consonantes. El hebreo se escribía de derecha a izquierda. Tenemos una yod, tenemos una g, tenemos una vav y tenemos otra g. Esto transliterado al español, ya de izquierda a derecha, porque el español se escribe al revés, corresponderían a una Y, a una H, a una W y a otra H. Esto sería prácticamente impronunciable. Sin embargo, así se escribía el hebreo bíblico y de hecho así también se escribe el hebreo moderno. Ellos únicamente utilizan vocales, pero pueden pronunciar muy bien las palabras, lo que para nosotros sería prácticamente imposible. Debido a esto, más o menos, unos 1000 años después de Cristo, los escribas hebreos, es decir, los masoretas, y así se le llama a ellos o a los escribas de esta época, y también al texto que ellos produjeron, colocaron en las palabras hebreas ciertos puntitos que obviamente tienen nombres, como este es un Sheva y este es una Kamet, colocaron esos puntitos que corresponden a los sonidos vocálicos. Esto para ayudar a las personas en la lectura. Y por eso es que cuando uno compra una copia del Antiguo Testamento en hebreo, va a tener esos puntitos que serían las vocales. Cuando uno es un buen lector de hebreo, esos puntitos son un estorbo porque uno no los necesita. Sin embargo, para una persona con mi habilidad para leer el hebreo, sí son importantes y son necesarias. Pues bien, debido a eso, entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, los masoretas, más o menos decíamos, 1000 años después de Cristo, colocaron esos puntitos con sonidos vocálicos. Sin embargo, al llegar al nombre de Dios, ellos tenían un problema. Resulta que el nombre de Dios es muy sagrado para los hebreos. Esto debido al tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, para no tomarlo en vano y para no pronunciarlo de manera equivocada, ellos evitaban su pronunciación. Es decir, no pronunciamos. Cuando el lector llegaba al nombre de Dios, aunque pudiera saberlo un tanto o tener una idea de cómo se pronunciaba, simplemente lo cambiaba por el hebreo Adonai. Adonai significa mi Señor. Entonces, en vez de pronunciar estas cuatro consonantes, que en griego se le empezó a llamar tetragrammatón, que viene de tetra, cuatro, y grama, letras, pero tetragrammatón hace alusión a las cuatro consonantes que forman el nombre de Dios. Cuando llegaba al tetragrammatón, él simplemente decía Adonai en vez de inventar una pronunciación. Pues bien, cuando los masoretas colocaron los puntitos a las consonantes,
Ellos colocaron los puntitos de la palabra Adonai, solo que bajo la yod es imposible poner el sonido A. Y entonces colocaron simplemente el Sheva, porque aquí teníamos una A corta. Entonces colocaron el Sheva que tiene el sonido E o A. Y esto, para los masoretas, solo era un indicador de lectura. Le estaba diciendo al lector que cuando llegara acá, dadas las vocales de Adonai, eh, pronunciara Adonai en vez de el nombre de Dios. Y esto lo sabemos porque a veces en el Antiguo Testamento aparece el término Adonai antes de el nombre de Dios, como sería el Salmo 110. Dijo el Señor a, a Jehová, o dijo el Señor a Yahvé. Entonces, en ese caso, porque ya estaba el nombre de Adonai, ellos colocaban las vocales de Elohim. Y entonces eso hacía que el lector pronunciara Adonai y después pronunciara Elohim. Adonai Elohim, es decir, el Señor o mi Señor Dios, traducido al español. Pues bien, cuando se tradujo la Biblia al español o cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, y bueno, esa es la famosa Biblia del oso, él cometió un pequeño error. Él no entendió que eso era una indicación de lectura y colocó esas vocales como si fueran las vocales correspondientes al nombre de Dios. Esta sería una E corta, por eso la coloco pequeña arriba. Este puntito aquí en la parte superior izquierda corresponde a una O y esta grafía acá es una cames, corresponde a una A. Luego tenemos Y, tenemos la H que corresponde a la G, tenemos la W que corresponde a la VAV y tenemos la H final. Y eso daría el nombre Jehová. O sea, Jehová es un error. Bueno, no un error intencional, sino un simple error que un traductor puede tener cuando no tiene todo el conocimiento preciso. Claro, en la Biblia del oso no aparece en esta forma, sino aparece en esta otra forma. Y eso porque la y la I son en realidad una misma letra en el alfabeto latino antiguo. De hecho, la Y viene del griego y por eso se le llama a veces y, ¿no? Entonces, el sonido es el mismo, solo que ya en el latín posterior o en el español posterior, porque el español antiguo sí permitía la I al inicio de una palabra y sonaba como una Y. Con el tiempo, entonces, para digamos, el idioma va evolucionando y entonces ya se ve muy feo comenzar con una I, una palabra, entonces en vez de esa I siempre se colocaba la Y. Así es de que aquí estamos hablando de la misma letra y por eso en la Biblia del oso aparece Jehová. Ahora la W por V. Realmente esta es una misma letra también, la U, la V y la W. En latín únicamente aparecía la V o la V, como generalmente se le llama en español, o la V pequeña, como me enseñaron a mí cuando yo estaba en primaria, ¿no? Entonces, esta V o esta V pequeña era la única que aparecía en latín y tenía el sonido de W en ciertos contextos o W y tenía el sonido de U en otros contextos. Luego, con el tiempo, el latín fue modificándose y se crearon dos grafías diferentes, una para la W o W y otra para la U. Y por eso a esta a veces se le llama W y a veces se le llama W. Así es de que el nombre Jehová o Jehová es exactamente el mismo y se pronunciaba de la misma manera. Claro, ¿y de dónde viene Jehová? Porque Jehová comienza con J. Pues vamos al mismo sentido. La I y la J son en el español antiguo la misma letra que a veces cuando estaba a inicio de palabra, la I
podía tener el sonido de Y, en ese caso, pues se trajo la Y del alfabeto latino, del alfabeto griego, y se utilizó en vez de la I, y cuando comenzaba con su sonido aspirado, como J, entonces se empezó a utilizar la grafía de J, y aquí se puede ver claramente cómo la J es simplemente una I con una pequeña colita abajo. Y eso era lo que sucedía. Cuando la I tenía el sonido vocálico, se dejaba tal y como está, y cuando tenía el sonido de consonante, al inicio a veces se utilizaba la Y y a veces simplemente se le ponía una colita a la I, indicando que su sonido era aspirado, es decir, el de nuestra J. Y así es como aparece el nombre de Jehová. Dicho de otra manera, y concluyendo aquí esta parte del estudio, Jehová es un error. Un error que proviene de los primeros traductores de la Biblia al español, un error que ellos tuvieron por no darse cuenta que estas vocales puestas en el nombre de Dios en hebreo eran simplemente un indicador para que el lector dijera Adonai en vez de el tetragrammatón. Okay. Y de ahí surge el nombre Jehová. Claro, hay iglesias que defienden el nombre de Jehová como los testigos de Jehová, porque lamentablemente, tanto en inglés y luego en español, en el 1831, bueno, ellos se llamaban estudiantes de la Biblia antes, ¿no? O estudiantes internacionales de la Biblia, pero en el 1831, y recuerdo la fecha porque es la misma fecha de la muerte del gran filósofo alemán Hegel. Entonces, 1831, ellos tomaron el nombre de testigos de Jehová o de Jehová en inglés, porque esta es una religión inglesa o es una religión gringa. Y entonces, a partir de allí, el mismo error se colocó dentro del nombre de la institución, y por eso sus Biblias tienen Jehová tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo cual es un craso error. Pero continuando con nuestro estudio, entonces, ¿cómo se debe pronunciar el tetragrammatón? Esto realmente para los académicos es un misterio. No sabemos. Duele decirlo, pero no sabemos. Sé que hay muchas iglesias que van a decir, claro que sí sabemos, el nombre de Dios se pronuncia de esta forma o de esta otra forma, pero académicamente no sabemos. ¿De dónde viene entonces el término Yahweh? Simplemente se colocaron estas vocales al tetragrammatón porque estas son las vocales del verbo ser. Aquí diríamos el que es, ¿ya? Y entonces, colocando esas vocales, se relacionó el nombre de Dios del tetragrammatón con el verbo ser. Esto debido a que ese nombre se comunica a Moisés en Éxodo capítulo 3. Y allí el Señor dice, yo soy el que soy. O sea que tiene cierta lógica. Yahweh viene de la mezcla del verbo ser con el tetragrammatón. Entonces, no estamos seguros de que esa ha sido su pronunciación, pero suena bastante lógico. De hecho, ciertos eruditos dicen que no se debe decir Yahweh, sino se debe decir Yahweh, porque Yahweh quiere decir en hebreo el que causa el ser. Y eso es más profundo. Dios no solamente es el que es, sino es el que causa la existencia de todos los demás seres. O en palabras de Paul Tillich, un famoso teólogo del siglo XX, Dios no es el ser, sino es el que causa el ser o el origen del ser. Y esto es más profundo y lo dejaríamos para otra clase. ¿De dónde viene el término Yahvé que utilizan las traducciones católicas? Pues bien, Yahvé es simplemente la españolización del término Yahweh. De hecho, Yahweh cuesta mucho pronunciarlo porque no suena a español. En español no terminamos una palabra con una H. ¿Cómo hacer eso?
¿no? O no tenemos una H intercalada. Eso es muy difícil de decirlo. Sin embargo, una vez que se ha practicado tanto y uno lleva tiempo diciendo Yahweh, se hace como más fácil, pero no es natural. Debido a eso, las Biblias católicas, las primeras traducciones al español, como la Nácar Colunga, empezó a utilizar el término Yahvé, que sería como hacer Yahweh más españolizado. Bien, lamentablemente entonces no sabemos cómo exactamente se pronunciaba el nombre de Dios, pero transmitimos todo este conocimiento para que usted lo sepa. ¿Qué tan importante es realmente pronunciar bien el nombre de Dios? Eso lo dejaremos para otra clase. Esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Y no olviden compartir este video si les ha gustado el contenido y suscribirse al canal si todavía no están inscritos.